Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Prepárate para conocer la historia de un hombre que escuchó la propia voz de Dios y se atrevió a profetizar el destino de reyes y naciones. Isaías no fue solo un profeta. Fue testigo de visiones que revelaron el futuro de la humanidad, desde el juicio más oscuro hasta la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Imagínese ser elegido por el mismo Creador para llevar un mensaje de vida o muerte, enfrentando reyes crueles, guerras inminentes y la resistencia de un pueblo rebelde. Isaías fue ese hombre, llamado en medio de una visión de ángeles y gloria divina. Desafió al imperio de Asiria, enfrentó la idolatría de Judá y anunció la venida de un Mesías que cambiaría el destino del mundo. Ahora descubrirás cómo Isaías se convirtió en la voz de Dios mismo y por qué sus profecías continúan impactándonos hoy. Isaías estaba en el templo, como muchos otros días. Pero ese día sucedió algo completamente fuera de lo común. En medio de los muros que lo rodeaban, su visión se abrió a algo mucho más grande. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el templo se llenó de la presencia divina. Alrededor del trono, ángeles llameantes, los serafines, cubrían sus rostros con 2 de sus alas. Sus voces resonaban con increíble poder. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus palabras hicieron temblar el lugar. El suelo bajo los pies de Isaías parecía temblar como si estuviera vivo, y el aire a su alrededor se llenó de humo sagrado. Ante esa visión abrumadora, Isaías se vio invadido por un profundo sentimiento de pequeñez. Sabía, en lo profundo de su corazón, que se enfrentaba a la pura santidad, y esto solo hacía que sus propios defectos e impurezas resaltaran. Se sentía indigno, perdido, como si toda su vida se hubiera revelado en un instante. Murmuró para sí: «¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos». Sin embargo, antes de que pudiera hundirse en su desesperación, uno de los serafines voló hacia él, llevando en sus manos un carbón encendido tomado del altar. El ángel tocó sus labios con el fuego purificador. «Tu culpa ha sido eliminada y tu pecado es perdonado», dijo la voz celestial. Isaías todavía estaba jadeando, tratando de entender todo lo que acababa de suceder. Sus labios ardían levemente, como si el toque de ese carbón ardiente todavía estuviera allí, recordándole su purificación. Había sido perdonado. La culpa que una vez lo aplastó ahora parecía disiparse, pero algo más grande estaba por llegar. Cuando escuchó esa voz poderosa que preguntaba: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?», su corazón dio un vuelco. Por un momento, Isaías vaciló. Era posible que Dios le estuviera hablando a él, al hombre que momentos antes se sentía impuro e indigno, pero al mismo tiempo, había una llama ardiendo dentro de él, como si el fuego que purificado sus labios también habían inflamado su alma. Sabía que no podía regresar. Algo había cambiado para siempre. Sin saber lo que le esperaba, sin tener idea de los desafíos que le esperaban, Isaías abrió la boca y, casi sin pensar, le salieron las palabras: «Aquí estoy, envíame». Fue una respuesta llena de dedicación, de coraje, pero también de una inquietud que todavía no podía explicar. No sabía cuál sería el siguiente paso, pero sentía que, de alguna manera, estaba listo. Pronto, la voz divina continuó, dándole una misión que lo haría enfrentar no solo a su pueblo, sino a las naciones. Isaías estaba siendo enviado con un mensaje duro y crítico a un pueblo que se negaba a escuchar. Dios le advirtió: «Ellos lo ven, pero no lo ven. Oyen, pero no entienden». Isaías ahora sabía que no habría vuelta atrás. Se había ofrecido y Dios lo enviaría con un mensaje difícil, una palabra que traería inquietud y miedo al corazón del pueblo. Pero el Señor fue claro:
El mensaje no sería fácil de aceptar. Esas palabras resonaron en la mente de Isaías. Lo enviaban a hablarle a un pueblo que había endurecido su corazón, un pueblo que había decidido cerrar los oídos y los ojos a la verdad. Mientras reflexionaba sobre el peso de su misión, Isaías sintió una opresión en el pecho. Sabía que tiempos oscuros estaban a la vuelta de la esquina. Dios le había encargado anunciar que Judá sería devastada, que las ciudades serían destruidas y el pueblo llevado al exilio. Como mensajero, Isaías tendría que presentarse ante reyes, líderes y multitudes, hablando de un futuro oscuro. ¿Pero quién escucharía? ¿Quién creería tus palabras? El Señor ya le había advertido. La mayoría no escucharía. En su mente estaban claras visiones de destrucción. Vio la ciudad en ruinas, el sonido de los muros desmoronándose, la tierra seca y los campos devastados. Era como si estuviera caminando por las calles de un pueblo fantasma, donde solo existían los recuerdos del pasado. Cada profecía que Dios le reveló parecía más pesada que la anterior, e Isaías sabía que llevar este mensaje sería como cargar una cruz invisible. Pero había algo más. Incluso frente a toda esa visión de juicio y dolor, había una promesa escondida, una chispa de esperanza que Dios susurró en medio de la tormenta. Isaías dejó su experiencia con Dios, llevando el peso de la misión que le había sido confiada. Sabía que lo estaban enviando a hablarle a un pueblo que no quería escuchar. Y esto quedó claro cuando comenzó a predicar. La gente lo miraba, pero era como si sus ojos estuvieran cerrados a la verdad. Escucharon sus palabras, pero era como si tuvieran los oídos tapados, incapaces de entender lo que decía. Caminó por las calles de Jerusalén, hablando del futuro de destrucción que Dios había mostrado. Advirtió sobre la devastación que vendría si el pueblo continuaba en sus caminos de idolatría y desobediencia. Pero cuanto más hablaba, más parecía que sus palabras caían en el vacío. La gente seguía con sus vidas, preocupada por el ahora, sin preocuparse por el mañana. Era como si estuvieran ciegos ante el peligro inminente, atrapados en una ilusión de seguridad. Isaías se sintió como una voz solitaria en el desierto, clamando atención en medio de la indiferencia. Sabía que no sería fácil, pero el dolor de ver a la gente hundirse en su propia ceguera espiritual fue mayor de lo que imaginaba. Cada vez que subía a un lugar a predicar, veía las mismas expresiones de apatía. Sabía que Dios dijo que esto sucedería, pero aún así era difícil de aceptar. Y, sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, Isaías estaba seguro. Había una pequeña luz, una promesa, algo que Dios preservaría. Incluso si la mayoría no escuchara, no todos estarían perdidos. Isaías caminó por las calles con el peso de su misión, sintiendo el silencio del pueblo como reflejo de su corazón endurecido. Pero en medio del rechazo generalizado, algo lo sostuvo. Dios le había hablado de un remanente, un pequeño grupo que, a pesar de todo, permanecería fiel. Serían como una semilla escondida en una tierra devastada, lista para germinar cuando todo a su alrededor fuera destruido. Isaías sostuvo esta promesa como un hilo de esperanza. Mientras flotaban en el aire advertencias de fatalidad, Isaías sabía que no todos estarían perdidos. Habría quienes, incluso en medio del caos, mantendrían su fe inquebrantable. Serían una prueba viviente de que Dios todavía se preocupa por su pueblo, incluso en los tiempos más oscuros. Isaías habló de esta promesa con una intensidad que casi brilla en sus palabras. Vio el remanente como un pequeño brote que renació después de que se cortó el tronco del árbol. Por mucho que se comparara al pueblo de Judá con un árbol seco y sin vida, de este tronco aparentemente muerto surgiría una nueva rama. Pero, ¿cómo reaccionaría la gente ante este presagio? La mayoría siguió ignorando las advertencias, regodeándose en sus propios pecados y rechazando cualquier cambio. Para muchos, la idea de devastación parecía lejana, casi irreal. Isaías, sin embargo, vio la tormenta acercándose en el horizonte. Incluso con su visión clara del juicio venidero, no pudo evitar preguntarse, ¿qué haría falta para que el remanente se levantara en medio de la desolación? ¿Cómo sobreviviría esta pequeña chispa de fe a lo que estaba por venir?
En medio de tanta incertidumbre, un hombre surgió como un rayo de esperanza para Isaías y el pueblo de Judá. El nuevo rey lucía diferente a los que le precedieron. Era un hombre que temía a Dios y que, contra todo pronóstico, buscó restaurar la verdadera fe en el corazón de la nación. Cuando Isaías lo conoció, sintió que tal vez este rey podría hacer lo que muchos antes de él habían fracasado: hacer que el pueblo volviera a los caminos del Señor. Ezequías estaba decidido. Now playing on Netflix, The Hawk. From the mind of Will Ferrell Oh, mama, I'm back. comes a new original series. Get ready, get ready. That's it. Did I stutter? When an iconic pro golfer Lonnie? Lonnie, Hawkeye! takes one last swing at greatness, You were a big shot golfer. I still am a big shot golfer. no one Dad, I'm the Hawk now. will stand in his way. That's how it's done. The Hawk, now playing only on Netflix. Destruyó altares paganos y rompió las imágenes de ídolos que corrupto la fe del pueblo. Su valentía al enfrentar la idolatría impresionó a Isaías. Finalmente, pareció que alguien en el poder escuchó la voz del profeta y reconoció la urgencia de su mensaje. El reino, por un breve momento, suspiró aliviado, como si una nueva oportunidad estuviera a su alcance. Isaías se convirtió en el consejero de Ezequías, guiándolo espiritualmente en tiempos de incertidumbre y peligro. Ezequías no era solo un rey que escuchaba al profeta, sino que creía profundamente que Dios era el único que podía salvar a Judá del desastre. Fue una alianza que le dio a Isaías un poco más de esperanza. Después de todo, había visto a reyes y líderes ignorar sus advertencias, pero Ezequías era diferente. Sin embargo, la amenaza que se avecinaba no era pequeña. El poderoso imperio de Asiria, temido por todas las naciones, avanzaba hacia Jerusalén. Isaías sabía que la fuerza y la fe de Ezequías serían brutalmente probadas. La noticia se difundió rápidamente. El ejército asirio marchaba hacia Jerusalén. La ciudad, que alguna vez estuvo llena de rutinas, ahora vivía bajo la sombra del miedo. El imperio de Asiria era conocido por su crueldad y fuerza abrumadora. Ciudad tras ciudad cayó en manos de sus soldados, y el inminente asedio de Jerusalén parecía inevitable. El pánico cundió y la gente se preguntó, ¿cómo sobrevivirían a esta amenaza abrumadora? Ezequías, aunque era un rey devoto, sabía que no podría enfrentar a los asirios con la fuerza militar de Judá. El ejército de la ciudad era pequeño, débil y los muros, aunque sólidos, no parecían suficientes para contener un ataque tan violento. Luego buscó el consejo de Isaías, el profeta que siempre lo había guiado en tiempos difíciles. Isaías, por su parte, no pareció conmovido. Confiaba en algo mucho más grande que ejércitos y espadas. A medida que el enemigo se acercaba, Isaías le dio a Ezequías un mensaje de valentía directamente de Dios. No tengas miedo de lo que estás a punto de oír. El profeta, con una firmeza que desafiaba la desesperada situación, aseguró al rey que Dios lucharía por Jerusalén. No importa el tamaño de la fuerza asiria o sus amenazas de destrucción, Isaías vio lo que nadie más podía ver. La mano invisible de Dios estaba lista para actuar. Aún así, afuera, el asedio se iba cerrando y los muros de Jerusalén comenzaron a sentir la presión del enemigo. El arrogante general asirio se rió de la confianza de Ezequías, burlándose de su fe en Dios. La guerra parecía inevitable, pero Isaías sabía que el verdadero campo de batalla no estaba en las murallas de la ciudad. La tensión en Jerusalén era palpable. Los soldados de Ezequías observaron el murallas, viendo al ejército asirio reuniéndose como un mar de destrucción a punto de tragarse la ciudad. El general asirio Rabsaces envió mensajeros que gritaban insultos a plena luz del día, burlándose de Ezequías y del Dios de Israel. «Ninguna nación ha podido resistirnos», gritaron, «y crees que tu Dios te salvará». La arrogancia del enemigo solo aumentó la desesperación en los corazones del pueblo. Ezequías, sin embargo, hizo lo que pocos reyes tendrían el valor de hacer. En lugar de ceder al miedo, ceder ante el enemigo, entró al templo del Señor, con lágrimas en los ojos y el corazón apesadumbrado. Se arrodilló y entregó su causa a Dios. Sabía que, humanamente,
La batalla estaba perdida, pero su confianza no estaba en los ejércitos ni en las alianzas políticas. Isaías, a su lado, se mantuvo firme, con rostro tranquilo. La voz del Señor ya le había hablado. Defenderé esta ciudad para salvarla. Entonces, una noche en que el terror se cernía sobre Jerusalén como una espesa nube, sucedió algo inexplicable. Cuando llegó la mañana, lo que se vio fue una escena de total asombro. El ejército asirio, que anteriormente se había reunido como una plaga alrededor de la ciudad, había sido diezmado. Sin batalla ni derramamiento de sangre, el ángel del Señor había pasado al campamento enemigo y miles de soldados asirios estaban muertos. El gran ejército de Sennacherib, que antes parecía invencible, ahora quedó reducido a nada. El silencio fue ensordecedor. Sennacherib, humillado y derrotado, huyó. El alivio que se apoderó de Jerusalén después de la caída del ejército asirio fue inmenso. El milagro, la intervención divina, no dejó dudas. Dios estaba con Ezequías y el pueblo de Judá, pero Isaías sabía que su misión no terminaba ahí. El profeta tenía algo aún mayor que revelar, algo que no era para ese momento inmediato, sino para un futuro lejano. Empezó a hablar de una nueva esperanza, algo que superado las guerras y amenazas que rodeaban a Judá en ese momento. Era una visión de paz y restauración, centrada en una persona que transformaría la historia de la humanidad para siempre. Isaías comenzó a profetizar sobre el Mesías, un rey como ningún otro. Habló de un niño que nacería, un hijo que traería consigo la verdadera paz. Porque ha nacido un niño, un hijo que el Señor nos ha dado, y el gobierno recaerá sobre sus hombros, proclamó Isaías, con una voz que llevaba la fuerza de los siglos venideros. Y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esas palabras llenaron los corazones de esperanza, pero también dejaron un malestar en el aire. ¿Quién sería este príncipe de paz? ¿Cuándo vendría? Isaías no ofreció fechas, solo certezas. Lo que vio en su visión profética fue el surgimiento de un rey que gobernaría con justicia y compasión, trayendo redención no solo a Judá, sino a todas las naciones. Se establecería un reino eterno y el sufrimiento del pueblo finalmente llegaría a su fin. Isaías sabía que antes de que se cumpliera esta promesa, aún aguardaban tiempos difíciles. El pueblo de Judá todavía digerir la gran promesa del Mesías cuando Isaías comenzó a hablar de algo igualmente impresionante, la caída de Babilonia. En ese momento, Babilonia aún no era la gran potencia que llegaría a ser. Pero Isaías ya vio el oscuro futuro de esa ciudad en sus visiones. Describió a Babilonia como una fuerza opresiva que se levantaría con orgullo y arrogancia, conquistaría naciones y extendería su poder por todo el mundo. Sin embargo, su caída fue inevitable e Isaías lo vio como un símbolo del juicio de Dios sobre todos los imperios que se levantaron contra él. La Babilonia que Isaías descrito era más que una ciudad. Ella representaba el espíritu de rebelión contra Dios, una nación que se creía indestructible. «Descenderás al polvo», dijo, presagiando la destrucción venidera. Lo que parecía invencible a los ojos humanos, para Dios era simplemente otro reino que caería ante su justicia. Esta visión asustó e intrigó a quienes escuchaban a Isaías. Si incluso una ciudad tan poderosa como Babilonia cayera, ¿qué significaría eso para el resto del mundo? ¿Qué pasaría con otras naciones que siguieron el mismo camino de orgullo e idolatría? Para Isaías, Babilonia no era solo una nación distante. Vio en ello el presagio de algo mucho mayor, el juicio mundial. Profetizó que los reinos de la tierra, por grandes que fueran, no podrían escapar a la atenta mirada de Dios. Y así como caería Babilonia, también irían y vendrían otros imperios, hasta que se estableciera el reino del Mesías. Pero antes de que eso sucediera, otra visión más misteriosa me esperaba. Isaías empezó a hablar de un siervo, alguien que llevaría el peso del mundo sobre sus hombros. Isaías continuó hablando y el tono de sus profecías cambió. Las imágenes que describió ahora eran diferentes de las visiones de destrucción y caída de grandes imperios. En cambio, empezó a hablar de alguien muy especial, un siervo elegido por Dios.
Pero este siervo no sería un rey glorioso con ejércitos ni coronas. Por el contrario, Isaías describió a un hombre de dolores, alguien que llevaría los pecados del pueblo, que sufriría y sería rechazado. Era despreciado y desechado entre los hombres, dijo Isaías con voz llena de emoción. Un hombre marcado por el dolor, familiarizado con la aflicción. Las palabras eran pesadas y la gente escuchaba con una mezcla de sorpresa e inquietud. ¿Quién sería este sirviente? ¿Por qué tendría que sufrir tanto? Isaías vio claramente, este siervo no solo sufriría, sino que sería herido por los pecados de muchos. Él fue molido por nuestros errores y aplastado por nuestros pecados. Cayó sobre él el castigo que nos trajo la paz, y sus heridas nos sanaron. Estas palabras crearon una imagen de sacrificio y redención difícil de entender en ese momento. ¿Un rey que sufriría? ¿Un sirviente que llevaría la carga del pecado de todos? Era como si Isaías estuviera pintando el retrato de alguien que sería, al mismo tiempo, victorioso y humillado. Un profundo misterio rodeaba a esta figura, alguien que sufriría para curarse, que sería rechazado para que otros pudieran ser aceptados. El pueblo no entendió del todo, pero Isaías sabía que este siervo estaba destinado a cambiar el destino de muchos. Y aún más, estaba por llegar una promesa de renovación y restauración. Mientras las palabras de Isaías sobre el siervo sufriente aún flotaban en el aire, el profeta comenzó a revelar algo aún más grandioso. Habló de una época en la que, superado los límites de la imaginación, una época en la que el sufrimiento, la injusticia y el dolor desaparecerían por completo. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas viejas ya no estaban. Existiría más. Isaías describió en detalle una renovación total, algo que transformaría todo lo que los hombres conocían. Reinaría la paz y la justicia, sería como un río que nunca se seca. He aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, dijo Isaías con la voz llena de esperanza. Y las cosas pasadas no serán más recordadas, ni recordará a ellos. Era una promesa de que el sufrimiento del mundo sería olvidado, como una sombra que desaparece con la luz del amanecer. Las palabras de Isaías pintaron imágenes tan vibrantes que era casi posible ver ante tus ojos un futuro donde no habría más llanto, donde las lágrimas secarían y el lamento sería reemplazado por la alegría. La visión de Isaías era la de un lugar donde la gente viviría en armonía, donde las naciones ya no levantarían contra las naciones, y reinaría la verdadera paz. Habló de lobos y corderos pastando juntos, de niños jugando sin miedo y de una vida abundante para todos. Fue un regreso a lo que debería haber sido la creación desde el principio, antes de que el pecado entrara en el mundo. Sin embargo, antes de que esta renovación total ocurriera, Isaías sabía que aún quedaban muchos desafíos por venir. Con el paso de los años, la voz de Isaías, que tantas veces resonaba poderosamente por los pasillos del templo y las calles de Jerusalén, comenzó a molestar a quienes no querían escuchar la verdad. El justo reinado de Ezequías ya había pasado, y ahora Manasés, un rey malvado propenso a la idolatría, estaba en el poder. No tenía ningún interés en los mensajes de Dios, mucho menos en la sabiduría de Isaías. Para Manasés, Isaías representó un obstáculo, un recordatorio incómodo de que Dios estaba observando. Isaías sabía que su vida estaba en riesgo. Permaneció fiel, predicando la palabra del Señor, incluso frente a una oposición cada vez mayor. Sin embargo, su suerte estaba echada. Según la tradición, en un acto de pura maldad, Manasés ordenó la ejecución de Isaías. La historia es terrible. El profeta fue cortado por la mitad, un final brutal para alguien que había traído mensajes de esperanza y advertencia. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la muerte, Isaías nunca renunció a su fe. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino servir a Dios. El martirio de Isaías es más que un final trágico. Es un poderoso recordatorio de que la verdad de Dios a menudo confronta al mundo y desafía a quienes prefieren vivir en la oscuridad. La vida de Isaías, marcada por sufrimientos, profecías difíciles y milagros, nos enseña que la fidelidad a Dios puede requerir sacrificios dolorosos, pero que, al final, la justicia divina siempre prevalecerá.
Isaías nos muestra que, incluso ante la mayor adversidad, debemos permanecer firmes en lo que es correcto, porque, como él profetizó, un día, un cielo nuevo y una tierra nueva traerán la paz verdadera. Isaías no vio este día con sus ojos terrenales, pero su fe lo llevó hasta el último momento, con la certeza de que Dios cumpliría todas las promesas. Si te gustó la historia del profeta Isaías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.